en las ranuras de su porte. Hola gente, un saludo muy grande para todos ustedes y en especial para todos los amantes del bricolaje. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los secretos mejor guardados en la industria de la construcción. Se trata de una de las herramientas más versátil y poderosa que todo artesano debe tener en su arsenal. Les presento la sierra caladora. Esta pequeña bestia es capaz de cortar cualquier material que le pongan por delante, desde plástico hasta acero. Es tan fácil de usar que hasta un niño podría hacerlo. Pero cuidado, no subestimen su potencia. Esta arma puede conseguir que el trabajo sucio sea una tarea sencilla. Si todavía no tienen una sierra de calar, estás haciendo la vida mucho más difícil de lo que debería ser. Bueno, exageré un poco. La sierra caladora sigue siendo una herramienta eléctrica de corte con sus riesgos. Se usa mucho en cortes curvos, pero de igual forma puede cortar en recto. De todas maneras, para cortes más precisos y más rápido en recto que sea muy largo, se recomienda el uso de la sierra circular. Esta herramienta, la que estoy usando, la uso para cosas pequeñas, que no exija tanto esfuerzo y respetando su tiempo de descanso. Los cortes con la sierra de calar deben hacerse lentos y sin apuro. Una de las grandes ventajas de la sierra es que pueden hacer cortes curvos y hacer figuras en espacios muy cortos, cosas que con otras herramientas es más difícil. No estoy promocionando esta herramienta. Su costo oscila alrededor de los $40, es de 570 vatios y su velocidad es de 800 a 3000 revoluciones por minuto. Parte de la sierra caladora. Selector de velocidad. Aquí seleccionaremos dependiendo del material y las condiciones de trabajo. Debe ser lo suficientemente rápida como para tener un progreso razonable, pero lo suficientemente lenta como para mantener un corte limpio y evitar forzar la máquina. Para cortar madera dura se escoge máxima velocidad y la velocidad intermedia para corte de metal o plástico. En los cortes de metal podemos agregarle un poquito de aceite, grasa o agua en la superficie que vamos a cortar. Para hacer funcionar la caladora, oprimimos el gatillo. Si deseas utilizar de forma continua, presiona el botón de bloqueo después que el gatillo haya sido presionado. Para soltar el botón de bloqueo, presionamos el gatillo. El movimiento pendular. El movimiento pendular es un movimiento más agresivo. Cuanto mayor sea más rápidamente y con menos esfuerzo atravesará el material. Esta se puede usar cuando es importante el avance en el trabajo y no tanto la calidad del corte. En general, el borde más fino y más limpio en el corte debe ser seleccionando el paso más pequeño del péndulo o desconectar la acción del péndulo. Para el trabajo de un material delgado como láminas de metal, apague el movimiento pendular. En acero, en material duro como el acero, trabaje con movimiento pendular pequeño. En materiales tales como madera, puede utilizar la acción del péndulo grande. Configuración del péndulo. Paso 0, sin movimiento pendular, material a cortar, caucho, cerámica, aluminio y acero. Paso 1, movimiento pendular pequeño, material a cortar, plástico, madera y aluminio. Paso 2, movimiento pendular medio, material a cortar, madera. Y el último paso, también cortar madera. Le permite hacer cortes paralelos exactos utilizando la guía paralela.
ponga en la posición deseada y bloquéelo y deslice la guía paralela en el lado correspondiente, izquierda o derecha. Corte angular. Aflojamos el tornillo y a continuación giramos la placa base hasta el ángulo deseado, que va de 0 a 45 grados de izquierda o derecha. De izquierda o de derecha. Los números de los ángulos de inclinación están grabados en la placa de soporte en forma de abanico en la parte posterior para ayudar a establecer el ángulo correcto. Montaje de la hoja para cierre de taladro.
utilice la herramienta eléctrica en atmósfera explosiva. Mantenga a los niños alejados de esta herramienta. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice esta herramienta. No utilice esta herramienta cuando esté cansado bajo los efectos del alcohol. Un momento de distracción mientras opera esta herramienta puede resultar en lesiones personales graves. Use el equipo de protección personal como lentes de seguridad y mascarilla. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. Es decir, esta herramienta me sirve para cortar también metal, pero si sé que vas a cortar un metal demasiado grueso y sabe que hay una herramienta especial para cortar ese material como el esmeril, vamos ahora deben usarlo. Siempre vamos a encontrar una herramienta específica para cada cosa que vamos a hacer. Las curvas se hacen más fácil solo si son chapas delgadas. Ahora, si son más gruesas, se hace un poco más difícil hacer las curvas. Ya cuando las hojillas o hojas de la sierra no corten, no hay que forzar la máquina. Se gira esa hoja y se coloca otra hoja. La sierra caladora puede cortar chapa de hasta 8 milímetros, pero es muy lento y se calienta. De igual forma, si yo veo que la chapa de metal es más de 2 milímetros, yo usaría un esmeril en vez de la sierra. Sería más rápido y efectivo. Cuando vayamos a cortar cualquier material, debemos sujetarlo muy bien y que no se mueva. Para cortar metal y no quemar la hoja, pueden usar agua y dejar que la sierra corte a su tiempo sin exigirle mucho. Las hojas que usamos para cortar metal son de acero. Existen hojas para cada tipo de material en específico. Luego, no debemos forzar mucho la máquina al avanzar. Mientras más grueso es el material, más lento va a cortar y de vez en cuando debemos dejar la hoja que se enfríe un poco. Y aquí está el truco para todo lo que quieran elevar sus habilidades de bricolaje al siguiente nivel. La sierra de calar no solo te permite cortar en recto, sino que también te permite hacer diseños increíbles. Sí, has oído bien. Puedes crear diseños personalizados con tu sierra de calar y eso significa que puedes hacer que cualquier proyecto se vea profesional y elegante. Le estoy explicando lo más básico y lo poco que he aprendido. Si hay personas que tienen mucho más experiencia con esta herramienta, para mí sería un placer si comenta y nos regala algunos truquitos y así todos podemos aprender algo más. Entonces, ¿estás listo para tomar tu juego de bricolaje al siguiente nivel? ¿Quieres cortar y diseñar como un verdadero profesional? Entonces, consigue tu sierra de calar y aplica todo lo que te enseñé en este video. Gracias por verme. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Hasta la próxima. Bye bye.